Tengan todos muy buen día. A continuación veremos el tema polisacáridos. Bueno, recordemos que los carbohidratos, también llamados glúcidos o azúcares, se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. A continuación vamos a ver específicamente los polisacáridos. Estos son polímeros de peso molecular de medio a alto y pues también tienen el nombre de glucanos. Difieren entre sí en la naturaleza de las longitudes de sus unidades monoméricas repetitivas y en la longitud de sus cadenas, en los tipos de enlaces que los van a unir a las diferentes unidades y también en el grado de ramificación que tengan. Ya lo vamos a ir viendo detalladamente. Los polisacáridos se pueden dividir en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Esto significa que los homopolisacáridos contienen un único tipo de monómero. Ahí pueden ver en la imagen que se muestran dos tipos de homopolisacáridos. Están los no ramificados y los ramificados. Y pueden ver que cada monómero tiene el mismo color, por ejemplo amarillo acá. Entonces eso quiere decir que es un único tipo de monómero. Por ejemplo, digamos la glucosa. En cambio, los heteropolisacáridos son los que contienen dos o más tipos diferentes de monómero. Es por ello que en la imagen pueden ver un tipo de heteropolisacárido no ramificado que tiene un color, un monómero tiene color rosa, otro monómero tiene color celeste. Eso quiere decir que hay dos diferentes tipos de monómeros. Y aquí pueden ver un monómero ramificado. Los homopolisacáridos sirven como almacenamiento de monosacáridos que se utilizan luego como combustibles en los organismos vivos. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno son homopolisacáridos de este tipo, o sea, del tipo de almacenamiento. Hay otros homopolisacáridos como la celulosa y la quitina que sirven como homopolisacáridos estructurales. Es decir, se encuentran en las paredes celulares vegetales y exoesqueleto de algunos animales. El glucógeno es especialmente abundante en el hígado, por eso está esta imagen acá, y donde puede constituir hasta un 7% del peso húmedo del hígado, y también está presente en el músculo esquelético. En los hepatocitos, el glucógeno se encuentra en gránulos grandes, que a su vez forman ramificaciones, por eso es que se ve acá no una estructura lineal, sino que ramificada. El glucógeno está compuesto por moléculas individuales de glucosa. También están los heteropolisacáridos, que los vamos a ver más adelante, y estos nos proporcionan un soporte extracelular a los organismos prácticamente en todos los reinos. Ejemplo, la capa de peptidoglucano en las bacterias. Como mencionábamos, pues los homopolisacáridos nos pueden servir como almacenamiento de combustible y como estructurales. A continuación vamos a ver cómo nos sirven como un almacenamiento de combustible. Vamos a ver primero el almidón y después el glucógeno. El almidón contiene dos tipos de polímeros de glucosa, es la amilosa y la amilopectina. La amilosa consta de cadenas largas, como esta, cadenas largas, no ramificadas de residuos de D-glucosa, conectados por enlace alfa 1,4. Aquí pueden ver que las moléculas de glucosa están conectadas por medio de enlace alfa 1,4. La amilopectina, que esta sí está ramificada, también tiene un alto peso molecular, pero a diferencia de la amilosa, como habíamos dicho, la amilosa es lineal, la amilosa es lineal y la amilopectina pues está bien ramificada.
Los enlaces glucosídicos que unen los residuos de glucosa de la amilopectina son también alfa 1,4. Alfa 1,4. Y los puntos de ramificación son enlaces alfa 1,6. Aquí están representados. Alfa 1, carbono 6, ¿verdad? Porque empezamos a enumerar el carbono desde acá, en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el enlace, recordemos los enlaces de las ramificaciones de la amilopectina van a ser alfa 1, 6. A continuación vamos a ver el glucógeno. El glucógeno es el principal polisacárido de almacenamiento que habíamos dicho en los animales. Al igual que la amilopectina, el glucógeno es un polímero de subunidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. ¿Por qué? Porque aquí vemos, este es el carbono 1 y este es el carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. 1, 2, 3, 4. Entonces, enlaces alfa 1,4. Pero también está ramificado, ¿verdad? Por enlaces, y estas ramificaciones son del tipo alfa 1,6. Y es más compacto que el almidón. El glucógeno va a ser más compacto que el almidón. Con cada rama del glucógeno, perdón, termina con una unidad de azúcar no reductora. Entonces, por eso podemos decir, y esa es una imagen, podemos ver que, por ejemplo, la amilosa tiene un extremo no reductor y un extremo reductor. Acá también la amilopectina solo va a poseer extremos no reductores. En cambio, el glucógeno tiene un extremo reductor y un extremo no reductor, como pueden ver acá, y un extremo reductor. Otro tipo de homopolisacáridos son los dextranos. Los dextranos son polisacáridos de poli de glucosa unidos por enlaces alfa 1,6. Y estos están presentes en bacterias y levaduras. Todos tienen ramificaciones alfa 1,3 y algunos también alfa 1,2 o alfa 1,4. Por ejemplo, acá les he querido ejemplificar como decirles, el caso más común de presencia de dextranos, y son los que podemos ver cuando no nos hemos cepillado los dientes, ¿verdad? Y tenemos la placa dental bien evidenciada. Esa placa dental está formada por las bacterias que crecen en la superficie de los dientes. Esta placa es rica en dextranos, que son polisacáridos que son bien adhesivos y permiten que las bacterias pues se adhieran entre sí en los dientes. Y estos proporcionan para la bacteria, le proporcionan una fuente de glucosa para su metabolismo. Los dextranos que son sintéticos en la industria pues se utilizan en varios productos comerciales que sirven, por ejemplo, en el fraccionamiento de proteínas por cromatografía de exclusión por tamaño molecular. Eso es cuando estamos hablando de dextranos sintetizados. Pero si estamos hablando de dextranos así en la naturaleza, es el ejemplo claro, la placa dental. Entonces, a cepillarnos los dientes todos los días, ¿verdad? Y después de cada tiempo de comida, porque si no, le estamos creando pues el ambiente propicio a las bacterias para que luego pues ellas se reproduzcan y vengan otros problemas como las caries.
Bueno, ya les había mencionado que los homopolisacáridos también pueden proporcionarnos una función estructural. Un ejemplo de ello es la celulosa. Este es un homopolisacárido lineal no ramificado que consta de 10.000 a 15.000 unidades de glucosa. Este compuesto es una sustancia que es fibrosa, resistente e insoluble en agua. Se encuentra en las paredes celulares de las plantas, particularmente en los tallos, en los troncos y en los tejidos vegetales. Por eso es que podemos ver acá esta imagen, que de acá viene la celulosa en microfibrillas en la pared celular de las plantitas, ¿verdad? Y aquí podemos ver un ejemplo de monómeros de los que se compone la celulosa, unidos por enlaces 1,4, ¿verdad? La naturaleza de la celulosa, como podemos ver, la hace útil para la creación de diferentes materiales como el cartón, el papel y como componente también de telas. También podemos encontrar la celulosa en el algodón. Los residuos de glucosa en la celulosa están unidos por enlaces, como vemos acá, beta 1,4. Estos son enlaces glucídicos, ¿verdad? Acordémonos que estos son enlaces glucídicos. En contraste con los enlaces alfa 1,4, que son los enlaces de la amilosa. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia para no confundirnos? La celulosa está unida a sus números por enlaces beta 1,4, a diferencia de la amilosa que está unido por enlaces alfa 1,4. Esta diferencia hace que las moléculas individuales de celulosa y amilosa se plieguen de manera diferente en el espacio, proveyéndole estructuras diferentes, ¿verdad? Estructuras macroscópicas diferentes. Tanto el glucógeno como el almidón ingeridos en la dieta son hidrolizados por amilasas, específicamente alfa-amilasas y glucosidasas. Estas son enzimas en la saliva y el intestino que van a romper estos enlaces glucosídicos alfa 1,4 o beta 1,4 entre las unidades de glucosa. En la mayoría de los vertebrados no pueden, los animales vertebrados no podemos utilizar la celulosa como fuente de combustible porque carecemos de esta enzima que hidroliza este tipo de enlaces. Tenemos un ejemplo de invertebrados que sí pueden digerir la celulosa. Un ejemplo, las termitas. ¿Pero por qué? Porque ellas tienen en su tracto intestinal microorganismos simbióticos que secretan la enzima celulasa que va a hidrolizar estos enlaces beta 1,4. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la triconinfa, que es el microorganismo que se encuentra en el tracto intestinal de las termitas y es lo que les permite pues hidrolizar los enlaces de la celulosa. Y así pues podemos ver que si un mueble de madera se nos llena de termitas, pues lo terminan consumiendo prácticamente y destruyendo el mueble porque van digiriendo la celulosa que compone a la madera. Les ponía este ejemplo de este rumiante, la vaca, específicamente, porque hay una excepción importante en la ausencia de la enzima celulasa en los vertebrados. Hay ciertos animales, por ejemplo, los rumiantes bovinos, los ovinos y caprinos, que sí pueden albergar microorganismos simbióticos en el rumen, que es el primero de los estomaguitos que tienen este tipo de rumiantes. Entonces esto les permite hidrolizar la celulosa y por lo tanto el animal sí puede degradar la celulosa de la dieta de los pastos blandos, pero no de las plantas leñosas. La fermentación en el rumen produce acetato, propionato y beta-hidroxibutirato que los animales usan para sintetizar luego los azúcares en la leche. Entonces ustedes pueden ver que todo está, para mí, todo está perfectamente creado.
Ellos sí poseen esta enzima, le permite degradar la celulosa y los productos de la fermentación de ella pues sirven después para sintetizar azúcares en la leche y después la leche nosotros la podemos consumir. También les he puesto otro ejemplo que es la del pasto. Entonces la biomasa que produce el pasto es rica en celulosa y se puede usar como material de partida para la fermentación de carbohidratos a etanol, que también después se puede usar como aditivo para la gasolina. Y pues también es importante conocer que la producción anual de la biomasa en la tierra es bien alta anualmente y es el equivalente, mejor dicho, energético de casi 1 billón de barriles de petróleo crudo, cuando se convierte en etanol por fermentación. Entonces, debido a ese gran potencial que tiene la conversión de la biomasa en energía, pues actualmente se estudia bastante la forma en que se degrada la celulosa, por ejemplo, a partir de la enzima celulasa. Se está trabajando bastante en este tipo de investigaciones porque pues evitaría o podría disminuir el consumo de barriles de petróleo por año. Otro homopolisacárido lineal que provee una función estructural es la quitina. La quitina es un homopolisacárido compuesto de residuos de N-acetilglucosamina en el enlace beta 1,4. Aquí podemos ver en la figura un fragmento, ¿verdad?, de este homopolisacárido quitina. Entonces aquí ya podemos ver que es una N-acetilglucosamina. Aquí podemos ver el glucomina. Y pues la única diferencia química con la celulosa es el reemplazo en el del grupo hidroxilo en el carbono 2 con un grupo amino acetilado. La quitina forma fibras extendidas similares a las de la celulosa y tampoco puede ser digerida por los vertebrados. Y a donde podemos ver ejemplos de quitina, donde se encuentra, pues es un componente de los exoesqueletos duros de casi 1 millón de especies de artrópodos. Está en los insectos, por eso les he colocado este ejemplo del escarabajo. Su exoesqueleto está compuesto por quitina, el exoesqueleto de las langostas también, el de los camarones. Esa capa dura externa de este tipo de marisco pues está compuesta por quitina y este compuesto es probablemente el segundo más abundante, el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Bueno, pues conocer los usos que le podemos dar a la quitina son importantes. La quitina se puede acetilar para obtener también quitosano. El uso de la quitina y el quitosano, aquí he querido plasmar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá podemos ver en la tabla. Esta la tomé de un artículo científico. Acá, por ejemplo, podemos ver las películas para recubrimiento de frutos, hojas, semillas y vegetales. Las podemos obtener a partir del biopolímero quitosano, que lo obtenemos a partir de la N-acetilación de la quitina, que tiene pues propiedades antimicrobianas. ¿Y en qué cultivos lo han probado? En cítricos, mango, toronja, fresa, en tomate también. Otro ejemplo, aquí podemos ver que se usa para clarificación de jugos de frutas. ¿Y cuáles son las propiedades que se aprovechan? Que que es un coagulante y un floculante. ¿En qué cultivos? Pues en los jugos de pera, toronja, limón, manzana. También para proteger las plantas, porque tiene propiedades fungicidas. ¿En qué tipo de cultivo se ha estudiado? En
en los cultivos de uva para vino y en tomate. También para la liberación controlada de agroquímicos. ¿Por qué? Porque una de las propiedades que tiene es que se pueden formar hidrogeles. ¿En qué cultivo se ha probado? Pues en arándanos. El plegamiento de los polisacáridos en 3 dimensiones responde siempre a los mismos principios de estructura de los polipéptidos. Entonces, recordemos cuáles son. Pues, subunidades con estructura más o menos rígida, que está llevada por enlaces covalentes, forman estructuras tridimensionales, macromoleculares, que son estabilizadas por interacciones débiles. Aquí podemos ver estructuras tridimensionales macromoleculares. ¿Y por qué tipo de enlaces están estabilizadas? Bueno, pues están estabilizadas por interacciones débiles dentro de la molécula, como los enlaces de hidrógeno, las interacciones debidas a efectos hidrofóbicos, las fuerzas de Van der Waals, y en polímeros como subunidades cargadas también se pueden ver interacciones electrostáticas. Y también el hecho de que los polisacáridos tengan tantos grupos hidroxila, que pueden ver uno, pero otro, tienen bastantes subunidades o grupos hidroxilo. Los enlaces de hidrógeno tienen una influencia especialmente importante en su estructura. Estos enlaces de hidrógeno con el grupo hidroxilo pues también influencian en esta disposición. El glucógeno, el almidón y la celulosa están compuestos por subunidades de piranosa, que están representados aquí por la forma de silla, al igual que los oligosacáridos de glicoproteínas y glicolípidos. Estas moléculas se pueden representar como serie de anillos rígidos de piranosa conectados por un oxígeno, que aquí podemos ver conectados por un oxígeno que une dos átomos de carbono del enlace que forman el enlace glucosídico. En principio hay una libre rotación en torno a estos enlaces carbono-carbono que unen los residuos de monómeros que van a formar el polipéptido. La rotación alrededor de cada enlace va a estar limitada por el impedimento estérico de los sustituyentes. La estructura más estable, estructura tridimensional más estable de cadenas unidas por enlace alfa 1, 4 del almidón y del glucógeno forman una espiral compacta. Para la amilosa, el núcleo de la hélice, de la amilosa puede, como decirles, es de dimensiones correctas para poder captar o acomodar los iones complejos de yodo, yoduro. Entonces, esta es como esta interacción que se da, es la base de la prueba cualitativa común para la amilosa, que nosotros conocemos como la prueba yodo-yoduro. Entonces el yodo se instala, digamos, en estos espacios y forma ese complejo azul oscuro, que no lo podemos ver acá. Esta es una prueba negativa. Aquí no hay almidón en esta muestra, pero en esta sí. En control de calidad, control de calidad de alimentos, se hace esta prueba sencilla para determinar si no le han colocado almidón a la crema para espesarla. Y esa es una prueba que podemos hacer en casa con la tintura de yodo que venden en farmacia, pero no la incolora, sino la que tiene un color café amarilloso. Entonces, con eso ustedes toman un poquito de crema y le colocan
la tintura de yodo y van a ver si se forma un complejo azul oscuro, y si eso sucede es que la crema tiene almidón. Para la celulosa, la conformación más estable es aquella que tiene cada silla. Esa es la estructura de silla que vemos en la celulosa, que cada silla gira en 180 grados en relación con su molécula de celulosa vecina. Todos los grupos hidroxilo están disponibles. Acá los grupos hidroxilo están disponibles para la formación de enlaces de hidrógeno con otras cadenas vecinas. Entonces acá podemos ver cadenas de celulosa en donde el grupo hidroxilo se une a otras moléculas de glucosa, otras cadenas, mejor dicho, de celulosa, donde hay moléculas de glucosa forman puentes de hidrógeno y forman estructuras pues mucho más estables, ¿verdad? Que provee gran resistencia a la celulosa, por eso es que se usa en papel, se usó en la antigüedad en papiro, se usa en cartones. Otro heteropolisacárido estructural es el peptidoglucano, que es el componente rígido de las paredes celulares bacterianas, como podemos ver en este ejemplo. Aquí estamos hablando de un Staphylococcus aureus y él posee una capa de peptidoglucano bien gruesa, por decirlo así. ¿Qué es el peptidoglucano? Es un heteropolímero de residuos de N-acetilglucosamina, que está representado por este hexágono rojo, y el ácido N-acetilmurámico, que está representado por este hexágono verde. Entonces, estos residuos están unidos por enlaces alternantes beta 1,4. Esta capa de peptidoglucano que envuelve todas las células bacterianas evita que la célula se hinche y se lise debido a la entrada de agua por ósmosis. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Que también por efecto de la lisozima, que ya se los había mencionado en clases anteriores, la lisozima es una enzima que destruye las bacterias al hidrolizar este enlace glucosídico beta 1,4 entre la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Entonces, al lisarla, pues permite la entrada de agua y lo que hace es que la célula pierde todo su contenido intracelular porque se mezcla con el contenido de la solución en donde se encuentra. La lisozima, donde la podemos encontrar, por ejemplo, en las lágrimas humanas, y donde se presume que es una defensa contra infecciones bacterianas del ojo. También en clases anteriores que habíamos mencionado la lisozima. Cuando veíamos enzimas, les mencionaba que también se encuentra en la clara de huevo, en la leche materna, y pues en todas estas sustancias pues funciona como antibacteriano. ¿Por qué? Porque promueve la lisis de las bacterias, rompiendo su pared celular y así pues destruyéndolas. Existe otro heteropolisacárido estructural, el agar. Esta es una mezcla de heteropolisacáridos sulfatados formados por D-galactosa y un derivado de L-galactosa, unidos por enlaces éter entre el carbono 6 y el carbono 3. El agar entonces es una mezcla compleja de polisacáridos, todos con la misma estructura principal, pero sustituidos en diversos grados con sulfato y piruvato. Hay ciertas algas rojas marinas, incluidas algunas algas verdes también. Estas tienen paredes celulares que contienen agar. Entonces de ahí es que se obtiene la mayoría de este heteropolisacárido, la agarosa, que es el componente del agar, con los grupos menos cargados, que ya les mencionaba, pueden ser sulfato y piruvato. Ahí varían
en diversos grados la sustitución de estos grupos de sulfato y piruvato. La notable propiedad gelificante que tiene la agarosa es la que lo hace útil en laboratorio de bioquímica, en laboratorio de microbiología. ¿Por qué? Porque cuando se calienta y se enfría una suspensión de agar en agua, pues la agarosa forma una doble hélice. Dos moléculas en orientación paralela giran juntas con periodicidad helicoidal. Entonces así las moléculas de agua quedan atrapadas en las cavidades centrales de estas redes que se forman. Aquí les ejemplifico una estructura de red de un gel. Entonces el agua queda atrapada entre estos espacios y por eso es que se gelifica. Así las moléculas de agua van quedando en estas cavidades centrales. Estas estructuras a su vez se asocian entre sí para formar un gel, que es una matriz tridimensional por la cual se atrapan grandes cantidades de agua, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es la gelatina común, la gelatina que nosotros comemos, la saborizada. También aquí les presento otro ejemplo que es la gel de agarosa para electroforesis. Y también se usa en las placas Petri, donde se gelifica agar. Hay diferentes tipos de agar, se le colocan otras sustancias que los hacen diferenciales o selectivos para poder identificar bacterias en medicamentos, en alimentos, en agua potable, aguas superficiales, en suelos, en plantas. Entonces, es súper útil los agares, los diferentes agares que se crean a partir de este heteropolímero, heteropolisacárido agarosa. Por ejemplo, acá podemos, en esta imagen les he colocado un aislamiento de Escherichia coli en agar MB. Y acá pueden ver también las algas rojas marinas de las que les hablaba, de donde se obtiene este heteropolisacárido. El espacio extracelular en los tejidos de animales pluricelulares está lleno de material similar a un gel, la matriz extracelular, y también se le llama sustancia fundamental y es la que mantiene unidas las células y proporciona una vía porosa para la difusión de nutrientes y difusión de oxígeno a células individuales. Ahí podemos ver una tensión, ¿verdad? Histológica. Y ahí podemos ver las células con su núcleo y alrededor la matriz extracelular. La matriz extracelular que rodea los fibroblastos y otras células del tejido conectivo se compone de una malla entrelazada de heteropolisacáridos y proteínas fibrosas. También o alrededor de las células epiteliales hay una matriz extracelular que consiste en colágenos y heteropolisacáridos. Estos heteropolisacáridos son glucosaminoglucanos, que son una familia de polímeros lineales compuesta por unidades repetitivas de disacáridos. Estos glucosaminoglucanos no se encuentran en vegetales, solamente en animales y bacterias. Uno de los dos monosacáridos de los que se componen la glucosaminoglucanos son la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. ¿Y cuál es el otro monosacárido? Puede ser un ácido urónico o el D-glucurónico, ácido D-glucurónico. Aquí en la imagen podemos ver ejemplos de glucosaminoglucanos. Está el queratán, condroitán. Entonces, estos son algunos ejemplos. En la siguiente diapo vamos a ver algunas de las funciones y algunos glucosaminoglucanos pues, más importantes. En esta tabla podemos ver algunos glucosaminoglucanos más importantes. Está el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el queratán sulfato, el dermatán sulfato y la heparina. Aquí podemos ver la estructura y función de algunos polisacáridos, de los que ya vimos, ¿verdad? El almidón formado por amilosa y melopectina, la amilosa, la unidad repetitiva, está unida por enlaces alfa 1,4. En la amilopectina también enlaces alfa 1,4, pero con ramificaciones.
y cada ramificación pues está unida a residuos por medio de enlaces alfa 1,6. ¿Cuál es su función? Reserva energética en plantas, ¿verdad? El glucógeno, unidad repetitiva alfa 1,4, unida por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones unidas por enlaces alfa 1,6. ¿Cuál es su función? Su función es la reserva energética en bacterias y células animales. La celulosa unida por enlaces de beta 1,4. ¿Y cuál es su función? Es estructural, confiere rigidez y resistencia en las paredes de células vegetales. Después sigue la quitina. ¿Cuál es su función estructural? Pues confiere rigidez y resistencia a los exoesqueletos de insectos, arañas y crustáceos. La agarosa es cumple también una función estructural como componente de la pared celular en algas y pues al extraerla de las algas pues se puede usar en geles de agarosa, en agares para placas Petri y cultivo de bacterias. El hialuronano, este también cumple una función estructural en vertebrado, forma parte de la matriz extracelular de la piel y del tejido conjuntivo. Entonces este es un cuadro resumen muy bonito para estudiarlo y conocer pues las unidades repetitivas de cada polímero, los enlaces que los unen y su función. Aquí les dejo otras preguntitas como en la clase anterior, solo para que conozcan o vayan evaluando sus conocimientos respecto del tema que acabamos de ver. No, estas preguntas no son evaluadas, sino que les van a servir de guía, ¿verdad? Para ir viendo cómo van con los conocimientos respecto a estos temas. La primera pregunta, las asociaciones de carbohidratos con proteínas constituyen elementos fundamentales de polímeros, matriz extracelular de los tejidos o contenido intracelular. Una de ellas es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, digestión de celulosa. La celulosa podría proporcionar una amplia forma disponible y barata de glucosa, pero los humanos no la podemos digerir. ¿Por qué no? Los dextranos son otro tipo de homopolisacáridos de reserva, formados por condensaciones de D-glucosa a través de enlaces alfa 1,6 con ramificaciones que se establecen mediante enlaces alfa 1,3 y en algunos casos alfa 1,2. ¿Esto es verdadero o falso? Hasta aquí la clase, muchas gracias.